antes de que se cayese el internet, pronto vamos a solucionar esto. Ya contratamos a una compañía para que tengamos internet. Decía pues que en mi opinión daba una frase, vamos a llamar inmortal. No hay más pobreza que la falta de confianza en el Eterno. Ahora, deseamos que hacer una pregunta. Solo los que están en esta condición económica tienen esta perspectiva. Y dije, no, que ni lo poco ni lo mucho sea motivo para perder esa confianza en el Eterno. Todos tenemos que tener este sentimiento de esperanza, este sentimiento de agradecimiento, sea cual fuera nuestra condición económica. La gracia del Eterno por todo y en todo. Así que no dejes pasar la oportunidad de ser aceptado ante el Eterno. Y eso sí tienes que demostrarlo. Voy a continuar con el siguiente versículo, versículo 8:15. Dice, entonces habló Elohim a Noé, diciendo, sal del arca tú y tu mujer, y tus hijos, y las mujeres de tus hijos contigo, todos los animales que están contigo, de toda carne, de aves y de bestia y de todo reptil que se arrastra sobre la tierra, sacará contigo, y vayan por la tierra y fructifiquen y multiplíquense sobre la tierra. Este momento que experimenta Noé al tener nuevamente la posibilidad de andar, de pisar la tierra, porque sabemos que son 40 el tiempo que estuvo Noé en la arca y lo que veía por agua. Es una experiencia bastante de poder nuevamente caminar y pisar tierra seca y ser el conducto, nada más y nada menos, para que la humanidad una vez más viva sobre este planeta. Seguramente, estoy seguro que esta experiencia fue sumamente extrema. Esto es traducido con un reconocimiento al Altísimo a través de un corbán. En sí, el corbán no es todo, pero es la intención, como dije al principio, la intensidad con la cual se manejaba Noé ante este momento. Esto fue lo que agradó a Dios. Dice el capítulo 8, 20, y edificó Noé un altar al Eterno, y tomó de todo animal limpio y de toda ave limpia, y ofreció holocausto en el altar. Y percibió el Eterno olor grato. Y dijo el Eterno en su corazón, no volveré más a maldecir la tierra por causa del hombre, porque el intento
del corazón, o sea, la intención del corazón del hombre es malo desde su juventud, no vuelve a ir más a destruir todo ser viviente como he hecho. Así que a reconocer y agradecer al Eterno cuando nos rescata, nos libra, nos salva de cualquier evento nocivo, sería bueno demostrárnoslo con un acto de Sedacá. Actos que van a revelar que nuestro Creador es nuestra esperanza, nuestro protector, el Shomer Israel, el que guarda a Israel. Veamos un versículo más. Éxodo, Shemot 29:18. Y quemarás todo el carnero sobre el altar, el holocausto de olor grato para el Eterno. Es ofrenda quemada al Eterno. Este versículo tiene que ver con el momento de la consagración a Aarón y sus hijos. La aceptación a los cargos que el Eterno les había asignado y la distinción, la prestancia a ellos. Como en este caso, hoy tuvimos un acto muy sencillo, pero muy significativo ante los ojos del Eterno. De la consideración de los hijos de Aarón y también de Aarón, de la aceptación de los cargos, como hoy vimos, la aceptación de la asignación que se ha dado al rabino Alessi, a Yosef ben Abraham, la designación que se ha dado al Hassan, Yosef ben Abraham, a Roy, el hijo ben Jacob. Esto da como resultado, delante de los ojos de Dios, olor grato ante el Eterno. Esta misión o cargo que iban a realizar los hijos de Aarón, más Aarón, no tenía nada fácil. Yo sé que el trabajo que tiene el hermano, lo sé, allá en Maracaibo, no es fácil. Y más todavía con el calor que hay allá. ¿Verdad? No es fácil. Era un trabajo bastante extenuante y riesgoso para esto, para Aarón y para sus hijos. Si no se tenía las condiciones que exigía para realizar este trabajo, su propia vida estaba expuesta. Ya que los sabios dicen, ya que los Kohanim, los sacerdotes, oficiaban descalzo con una vestidura de lino fino. En invierno, mírate, en invierno, ¿cómo se diría? Sufrían, porque no era algo amigable, era lino fino. Tanto por fuera como por dentro, como los gansosillos que ven, era lino. Esta forma y condicionar de trabajar a estos hombres bajo sus reglas es agradable para el Eterno, bajo sus reglas, me refiero no a ellos, la de Dios.
nosotros tenemos la oportunidad de demostrar en nuestra sinagoga que tenemos ganas de trabajar y cumplir con nuestra obligación. Un puñado de gente que dijo amén. Porque otros como que no les gusta trabajar. Que cada quien conforme a la Torah tenemos y busquemos un sentimiento de dar más de lo que debemos hacer. Aquí hay hermanos que me han demostrado que dan más de lo que ellos deben hacer. Y no lo nombro para no ofender a otros, pero realmente ellos saben quiénes son. Si tienes un cargo o función, realízala con agrado, no con cara de amargado, sino sonriente. Así como hace Benjamín, algo va a hacer un trabajo, como hace ese mismo. Como hace Alberto también. No estamos aquí, hermano, no, oído mío, hermano Levi, también, hermano Jesús, todo usted, ¿verdad? Que viene con una sonrisa a trabajar acá. Hay que realizarla con agrado y esto va a ser agradable ante los ojos del Eterno. Otra forma para de ser agradable ante los ojos de Dios es el agradecer cada día, como lo decimos cada mañana al levantarnos. ¿Qué decimos? Modé añí de faneja. Agradezco, yo agradezco. Yo agradezco. O doy gracias a ti, Padre, por devolverme el alma. ¿Verdad? Esto nos permite comenzar a vivir un día agradable a Dios. Amén. Veamos el siguiente versículo y ya estamos por terminar. Semor 29:41. Y ofrecerás el otro cordero a la caída de la tarde, haciendo conforme a la ofrenda de la mañana y conforme a su libación en olor grato, ofrenda encendida al Eterno. Reconocer que existe una Torah otorgada por el Eterno y que cuando la infringimos somos capaces de reconocer que hemos fallado. Amén. Que estamos dispuestos a sujetar una vez más. Esto es agradable al Eterno. Cuando usted vea que cae y se levanta, eso es agradable delante de los ojos de Dios. Pero no lo acostumbremos, ¿no? En Baikra, el capítulo 1 habla sobre el Corbán que se realizaba por expiación en animales bovinos y también animales ovinos. Y como resultado era notificado que era agradable para el Eterno. Y vamos a ver un versículo donde así lo confirma. Baikra, capítulo 1, versículo 9. Y lavará con agua los intestinos y las piernas, y el sacerdote hará arder todo sobre el altar. Holocausto es ofrenda encendida de olor grato para el Eterno.
Pregunto, ¿qué otra cosa puede generar agrado ante el Eterno? En un versículo, en el número 2, Bamidbar, que dice, y hagáis ofrenda encendida al Eterno, holocausto o sacrificio, por especial voto o de vuestra voluntad y para ofrecer en vuestra fiesta solemne olor ingrato al Eterno, de vacas o de ovejas. Sí, los cobanos de la fiesta del Eterno eran de su agrado. Actualmente me atrevería a decir que el disfrutar de todas sus fiestas nos permite ser parte de ese agrado como olor grato ante el Eterno. Concluyo. Si nuestros pensamientos no nos generan espacios engañosos que nos hacen suponer que somos de su agrado, quizás estemos mirando equivocadamente a nuestro alrededor. Recomiendo que si las cosas que he comentado estamos fallando, hagamos un alto y regresemos, hagamos circun. No continuemos creyendo que porque estamos haciendo Corbán, estamos ofrendando, dando el diezmo, sea acá, sea lo correcto, como comenta el versículo de Ezequiel 20:28, que dice, porque yo los traje a la tierra sobre la cual había alzado mi mano, jurando que había de dársela, y miraron a todo callado altos, miraron a todo collado alto y todo árbol frondoso, y allí sacrificaron sus víctimas, y allí presentaron ofrendas que me irritan. Allí pusieron también su incienso agradable y allí derramaron su libación. Demostremos con nuestras acciones que el Eterno es el centro de nuestro corazón. Entendamos de que de Él es todo, que solo nos toca poner nuestra confianza. Y Ezequiel continúa diciendo en el capítulo 16, 19, mi pan también, que yo te había dado, la flor de harina y aceite y la miel, con que yo te mantuve, pusiste delante de ellas para olor agradable, y fue así, dice el Eterno, el Señor. Amado, finalmente, haciendo lo que le agrada al Eterno, estemos donde estemos, seamos como perfume agradable, como incienso agradable, os aceptaré, dice en Ezequiel, cuando os haya sacado de entre los pueblos y os haya congregado de entre las tierras en que estáis esparcidos, y seréis santificados en vosotros a los ojos de las naciones. Y solo así, amado, solo así, con nuestra actitud de agradecimiento, de aparecer en nuestra vida siempre como una ofrenda de olor ante el Eterno,
Solo así, amado, vendrá Jesús a Mashiach y que sea pronto y en otros días. Shabbat Shalom. Bueno, dando gracias a los que están en estos momentos, pues, mirando precisamente en vivo esta charla, este estudio, esta parcial, y que también damos gracias a aquellos que la van a ver, porque va a estar grabada en nuestra página de Instagram y también por YouTube. Dando las gracias y para que nos den un like, para que seamos mucho más. Shabbat Shalom.